Pues volvemos nuevamente con todos ustedes aquí compartiendo este tiempo de entrevista, este tiempo de acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana. Y en este caso nos vamos a centrar en esta segunda parte en el municipio de Mogán. Para ello tenemos con nosotros a la presidenta y portavoz del Partido Popular en el municipio de Mogán, doña María Carmen Navarro. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, encantada de estar aquí de nuevo con ustedes. Me gustaría comenzar esta entrevista compartiendo con ustedes esta información, esta noticia que salía a la luz y a la luz a nivel nacional. Mogán sonaba por este tema. Mogán, con la papeleta de Sica, a cambio de dinero, concretamente entre 50 y 150 euros por persona que supuestamente pagaba la hoy alcaldesa en persona. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno. Ramón asegura que él fue uno de los que compró voluntades para que Bueno llegase al poder, que las órdenes se las daba directamente ella y que esas órdenes eran muy claras. Que había que sacar votos debajo de las piedras, la gente necesitada, la gente que lo está pasando mal. Gente necesitada. Dice que será el perfil. La forma de hacerlo en una primera fase, el voto por correo. Cuando tengas el voto, me llama y vamos a la sede. Ellos iba a la sede, entregaba el sobre y le daba el dinero. El voto por correo subió de 190 en las elecciones de 2011 a 560 en 2015. Se ha comprado 470 votos. ¿Y de dónde salía el dinero? De hoteles, gente, bueno, no sé precisamente quiénes son, pero sí ha habido empresas que le han dado dinero. La compra habría continuado el mismo día de las elecciones. Todo el mundo sabe quién es quién. Julián, uno de los vecinos que ha denunciado en el juzgado, nos cuenta que lo vio con sus propios ojos. La persona que le acompañaba se vendió a la puerta del colegio electoral. Y no fue el único. Yo accedió a esa persona y accedió todos los que estaban allí en ese momento. ¿Cuántos pueden ser? Había más de 30, 40 personas. Entraban, votaban y una vez que salían, caminaban un poquito y le daban el dinero. Saray reconoce que ella fue una de las que vendió su voto. Estaba embarazada y tenía a mis hijas y tenía que ir a los médicos y todo y no tenía ninguno. Como Julián, tampoco quiere dar la cara porque tiene miedo. Me ofrecieron 150 euros por el voto y se lo llevé, ella lo abrió delante mía y me pagó. Esta es una de las pruebas que ha presentado Regeneración Democrática de Mogán, la asociación que asesora a los denunciantes. Número 27. Un vídeo en el que supuestamente dos apoderados de Ciuca coaccionan y vigilan el voto de un vecino con discapacidad. son apoderados. La alcaldesa lo niega todo y anuncia medidas judiciales contra los denunciantes. Nosotros tampoco nos quedaremos quietos al ver esas falsas acusaciones hacia la persona, no solo mía, sino del partido y el nombre del partido. Onalia Bueno ya fue concejala y teniente de alcalde con el Partido Popular. Está imputada en el caso Góndola, uno de los grandes casos de corrupción urbanística. Doña María Carmen Navarro, ¿cómo vivió esos momentos? Pues la verdad que son momentos lamentables, ¿no? Lamentables que el municipio de Mogán tenga que salir a nivel nacional e incluso aquí regional por este tipo de noticias, ¿no? Es lamentable, eso fue las semanas pasadas y nosotros como oposición, en base a estas denuncias, que sí así quiero hacer constar que son denuncias de particulares, de vecinos y vecinas del municipio de Mogán, que ya yo he hecho en varias declaraciones diciendo que han perdido, ¿no?, el miedo a hablar y a decir lo que realmente pasó ese día de las elecciones en el municipio de Mogán, porque a nadie se le esconde, todos aquellos que estuvimos allí vimos lo que pasó. De hecho, yo recuerdo perfectamente ver en este caso a la hoy primera teniente alcalde, doña Pino González, ir de colegio en colegio electoral diciendo que ella tenía ganas de irse para su casa. Tenía ganas de irse para su casa y fíjese cómo son las cosas que nosotros como oposición solicitamos un pleno extraordinario para aclarar este tipo de acusación de supuesta compra de votos que está señalando directamente a Ciuca, en este caso también a la alcaldesa Onalia Bueno García y en este caso doña Pino González pues sigue apoyando directamente pues en este caso a la alcaldesa. Lamentablemente esto es lo que está pasando en Mogán desde que el pasado 13 de junio tomó posesión el grupo de gobierno Ciuca en minoría, eso sí, con el apoyo encubierto del Partido Socialista, hasta que luego meses más tarde tuvo el valor doña Pino González de quitarse la careta y firmar ese pacto que hoy está en vigor hoy en el municipio de Mogán. Pero lamentablemente es lo que te estaba diciendo, Paco, ver estas noticias es triste, ¿no? Es triste ver que Mogán salga por la supuesta compra de votos, que Mogán tiene que salir por noticias positivas, por una alta ocupación turística, por diversas noticias positivas, pero en ningún momento por este tipo de noticias. Estamos hablando de personas, de vecinos y vecinas que hacen una denuncia
pues, y en este caso el señor Ramón Trujillo, que es el que las imágenes que acabamos de ver, que lo hace a cara descubierta, y el que dice que bueno, que estuvo trabajando en esos días para, en este caso, para el partido político Ciuca, por esta supuesta compra de votos. Nosotros nos llama la atención, y a nosotros y a todo el mundo, que los votos por correo hayan aumentado de 160 a más de 590 votos por correo aproximadamente, ¿no? Yo recuerdo que en esos días, posterior a las elecciones, me hicieron una entrevista y me dijeron, ¿qué pasó en Mogán? ¿Qué pasó? Que todo el mundo en esa fecha estaban de vacaciones o de crucero. Y pues parece ser, pero lo curioso es que esas personas, ¿no?, que votaron por correo, pues el día de las elecciones pues eran o interventores o apoderados de ese partido político de Ciuca, que está hoy siendo denunciado, vuelvo a repetir, por vecinos y vecinas del municipio de Mogán. A mí sí me gustaría también hacer una puntualización, porque allá por el mes de febrero, si no recuerdo mal, el Observatorio contra la Corrupción pues solicitaba reabrir esta investigación por la supuesta compra de votos en Mogán, y concretamente porque decía que había nuevos indicios que apuntaban pues que se había cometido esta ilegalidad tan grande. Yo recuerdo ese pleno del mes de febrero, donde el portavoz de Ciuca pues hizo una imagen lamentable en ese salón de plenos, en el que todos los concejales del Partido Popular sentimos mucha vergüenza, puesto que él en ese momento se levantó al atril, a la mesa en este caso el asiento de la portavoz de Nueva Canaria, para recoger ese recorte de periódico. Y lo que quiero decir con esto, que ya desde aquel entonces, ya Ciuca decía que era culpa del Partido Popular. Les estoy hablando desde el mes de febrero, cuando este Observatorio contra la Corrupción lo que venía a decir es que había nuevos indicios, que incluso había personas que habían participado en la investigación, hablo de mandos, que había una relación directa con algunos concejales de Ciuca. Entonces estamos hablando de cosas muy serias y cosas mayores. Pues ya desde aquel entonces pues echaba la culpa al Partido Popular. Una vez que salen estas declaraciones, lamentablemente, tanto a nivel nacional como de aquí, pues al día siguiente las declaraciones en este caso de la alcaldesa, donde la apuntan por esta supuesta compra de votos a ella directamente y a su partido político, decía que no, que todo era Nueva Canaria. Es decir, pasamos del Partido Popular a Nueva Canaria, y ahora en estos días pues resulta que la supuesta compra de votos pues ahora es culpa del Partido Popular y de Nueva Canaria. Por lo tanto, ella en este caso lo que tiene que hacer, doña Onalia Bueno García, es dar la cara, que siempre se esconde, siempre lo decimos desde el Partido Popular, siempre se esconde detrás de alguien, o del portavoz de Ciuca, o de la primera teniente alcalde, doña Pino González, o del resto de sus concejales, lamentablemente. Por lo tanto, si no tiene nada que ocultar, que lo explique a los vecinos y vecinas de Mogán. Nosotros, como miembros de la oposición, la semana pasada, el día 10, martes, solicitábamos un pleno extraordinario. Te estoy hablando de los miembros que estamos en la oposición, en este caso Nueva Canaria, el Partido Popular, incluso el concejal que fue cesado por la alcaldesa, don Domingo Rodríguez. Pues firmamos un documento solicitando un pleno extraordinario, y esto es al amparo del artículo 93.2 del Reglamento Orgánico Municipal, donde dice que la oposición, siempre y cuando alcancemos el mínimo necesario, podemos solicitar este pleno extraordinario. Pues simplemente para que la alcaldesa explique, y solicitando, así tal y como lo estoy diciendo, solicitamos pleno extraordinario para que, entre otros asuntos, comparezca la alcaldesa para dar explicaciones sobre estos graves hechos que están afectando al municipio de Mogán, y que habla de esta supuesta compra de votos. Pues curiosamente nosotros lo presentamos por registro de entrada el día 10, y en este caso pues la alcaldesa de Mogán, doña Onalia Bueno, pues convoca un pleno extraordinario y urgente, de ahí la diferencia, para el día siguiente, para el día 11. A mí sí me gustaría dejar claro, porque muchos de los vecinos y vecinas, sobre todo de Mogán, pero todos aquellos que nos están viendo y escuchando, que estamos hablando de que nosotros tenemos derecho a un pleno extraordinario, y que se habla de que se hicieron dos plenos, y paso a aclararlo si me lo permites, Paco. Por supuesto. Nosotros solicitamos, como bien te acabo de comentar, ese pleno extraordinario. La alcaldesa lo que hace es solicitar
ese pleno extraordinario y urgente, cuando por la ley, pero te estoy hablando del reglamento orgánico municipal, no nos permite ese pleno extraordinario. En esa diferencia de extraordinario y urgente se incluye un nuevo punto que no ha sido solicitado por nosotros, que es la inclusión de la urgencia. Por lo tanto, el primer punto del orden del día era votar esa urgencia. Por lo tanto, ya se está desvirtuando de lo que nosotros como oposición habíamos pedido. Posteriormente, y es lo que quiero aclarar, que solamente ha habido un pleno extraordinario y urgente, porque ella convocó 2. Pero uno de ellos, concretamente el primero que se celebró el día 11, no se notificó a 2 concejales de la oposición, en este caso a la portavoz de Nueva Canaria y a don Domingo Rodríguez, que es uno de los concejales cesado por ella, que ella dice que por falta de confianza, simplemente ha sido un concejal que se ha cansado de decir sí, guana, todo lo que en este caso Onalia Bueno García pues quería, y simplemente pues abandonó en este caso a Ciuca. Pues nosotros solicitamos ese pleno y no se notificó en tiempo y forma a esos 2 concejales. Y lo que hizo en ese día, al siguiente día, la alcaldesa fue un circo, porque nosotros teníamos un pleno extraordinario antes de ese pleno, donde los concejales del Partido Popular pues acudimos, como es lógico y es nuestro deber, y el secretario nos dijo que faltaban 2 personas por notificar. Estoy hablando del portavoz de la portavoz de Nueva Canaria y de este concejal. Por lo tanto, ese pleno no se podía celebrar. Eso lo dice el secretario. Efectivamente, nos lo comunica el secretario. Nosotros, en primer lugar, no podíamos asistir porque era un pleno mal convocado, por lo que acabo de decir, es extraordinario y urgente, cuando nosotros habíamos solicitado un pleno extraordinario. Y en segundo lugar, por ese mismo motivo que te estoy comentando, si 2 concejales no han sido notificados, el pleno no se puede celebrar. Pero ¿qué pasa? Que hay algo que a doña Onalia Bueno García, y por lo visto a doña Pino González también le gusta mucho, que es que había medios de comunicación. Entonces ella ordena y manda a sus concejales que le dicen sí a todo, que no dan un golpe sobre la mesa si no están de acuerdo con algo, porque todos tenemos derecho a opinar y a decir, mira, no estoy de acuerdo con esto. Si no, el pleno no está convocado bien, ¿por qué tengo que bajar yo al salón de pleno y como si estuviese haciendo un pleno normal? Pues simplemente en ese caso, pues doña Onalia pues hizo bajar a todos sus concejales, incluida doña Pino González, y lo que hizo fue dar cuenta de el número de veces que había acudido la policía local pues a intentar localizar a estos 2 concejales que no se pudo notificar por diversos motivos, y simplemente dio cuenta. La verdad que fue un espectáculo nuevamente lamentable, pero que te vuelvo a repetir, últimamente está pasando mucho en Mogán, después de que está gobernando Ciuca con su cómplice de gobierno, el Partido Socialista. Entonces sí que me gustaría dejar claro, sobre todo a los vecinos y vecinas de Mogán, que solamente ha habido un pleno extraordinario y urgente, puesto que el otro no se podía celebrar, pero bueno, había medios de comunicación y ella tenía que dar la nota, como no podía ser menos. Pues luego nuevamente nosotros ese día, Paco, presentamos un recurso, un escrito, diciendo que ese pleno estaba mal convocado. Recurso que a día de hoy no nos han sido contestados, pero que no nos sorprende, puesto que por parte de Ciuca y el Partido Socialista no recibimos respuesta a ninguno de los escritos que prácticamente presentamos. Está diciendo que si no se ha podido notificar a 2 concejales, pues el pleno es nulo. Por supuesto, y eso fue lo que nosotros presentamos en ese escrito, en ese recurso, que el pleno era nulo e ilegal, por lo tanto no se podía celebrar. Pues posteriormente ella convoca el pleno para el día 12. El día 12, ahí sí se notificó a todos los concejales de la oposición, y aquí hago pequeñas matizaciones porque creo que son cosas muy graves, ¿no? Que los vecinos y vecinas de Mogán y las personas que nos estén viendo, nos estén escuchando, deben saber lo que está pasando en Mogán después de que Ciuca y el Partido Socialista están gobernando. En este caso hubo un concejal, concretamente del Partido Popular, que no se notificó en ese día, y se ordenó y se mandó que hubiese en la puerta de su casa un coche de la policía toda la noche hasta que ese concejal pues llegó y pudo ser notificado. Lo que quiero decir es que es lamentable que el resto del municipio deje de recibir seguridad para notificar a un concejal,
cuando todos sabemos que por ley se puede hacer las diligencias correspondientes, usted acude a diferentes horas al domicilio de ese concejal y si no está, la policía hace las diligencias correspondientes y ya está. Pero simplemente, ¿qué consigue con esto Ciuca? Llamar la atención, que es lo que quiere. Y lo que es triste es que el municipio pierda seguridad y que ese coche de la policía esté ahí aparcado toda la... Efectivamente, nunca mejor dicho, de guardia, toda la noche esperando por ese concejal que luego fue notificado y lamentablemente en el siguiente pleno pues volvió a decirlo. Si ese concejal ya ha sido notificado, ¿por qué tienes que decir eso? Y luego parece que como que te estás hablando coloquialmente riendo, ¿no? de esa gracia, cuando lamentablemente estamos hablando que el resto del municipio se ha quedado sin un policía durante toda la noche haciendo guardia delante de las puertas de la vivienda de ese concejal, cuando ese concejal tiene familia. Y que es triste, ¿no? Se sentiría esa noche muy seguro. Por supuesto, sí, la verdad que la familia esa noche pues durmió, yo creo que fue la familia más segura que durmió del municipio, pero es triste que esto esté pasando en Mogán y que permita, ¿no? Que sobre todo ella ordene a su jefe de la policía de confianza, que concretamente es el padre de una de las simpatizantes que ella le subió el sueldo en el pasado pleno del 28 de diciembre, si no recuerdo mal, que es el actual jefe, donde destituyó al que estaba antiguamente, a don Andrés Saavedra, para poner a este padre, a este señor, al padre de una de las simpatizantes, y este señor pues ordene a los policías a hacer guardia, como bien acabas de comentar, toda la noche en el domicilio de ese concejal. Eso es lamentable, que un jefe de la policía pues tome, ¿sabes? Que dé pie a que eso suceda, y sobre todo porque muchos de los compañeros de la policía local, que luego te lo encuentras, ¿no? Y decía, sentí vergüenza de que tener que quedarme allí toda la noche. Y eso es lamentablemente lo que está pasando en el municipio de Mogán, que se está sintiendo vergüenza, porque hay personas, en este caso Onelia Bueno con su cómplice de gobierno del Partido Socialista, que están haciendo este tipo de cosas en el que todos los moganeros nos sentimos pues avergonzados. Y lamentablemente todo esto es lo que ha pasado, y yo creo que lo más triste es que las declaraciones que acaba de hacer, o que acabamos de ver, que hizo don Ramón Trujillo, lo que diga que tenía la orden de sacar votos debajo de las piedras, cueste lo que cueste, tráeme un listado, las declaraciones que dice, tráeme un listado de las personas necesitadas, más necesitadas del municipio. Yo creo que eso es lamentable que con tal de llegar al poder, pues sea capaz de aprovecharse, ¿no?, de las desgracias y de las personas. Entonces yo creo que estamos hablando de hechos muy graves y que se tienen que aclarar, y que ella, en este caso como alcaldesa, y que estos vecinos y vecinas que estamos hablando, que creo que aproximadamente ya van más de 40 denuncias por lo que nos han hecho llegar, pues tiene que dar explicaciones a los vecinos y vecinas de Mogán. En este caso también hacía declaraciones doña Onelia Bueno diciendo que era una campaña orquestada por parte del Partido Popular y Nueva Canarias, porque tenemos unas elecciones generales a la vuelta de la esquina. ¿En qué influye el municipio de Mogán con el gobierno de España? Pues según ella, pues parece que mucho, ¿no? Yo creo que es lo que estaba comentando antes, ya ella desde febrero decía que era culpa del Partido Popular, ahora es culpa del Partido Popular y de Nueva Canaria, y vuelvo a repetir que son denuncias de vecinos y vecinas de Mogán, que el Partido Popular no tiene nada que ver con estas denuncias. Entonces ella tiene que dar la cara. Es que no, señores, no es el Partido Popular quien la está denunciando, no es Nueva Canaria quien la está denunciando, son vecinos y vecinas de a pie que han perdido el miedo a hablar y están yendo a los juzgados, y simplemente es lo que está pasando. Pero yo entiendo que en este caso la alcaldesa no puede utilizar la norma o la ley pues a su antojo. Me refiero a lo del pleno extraordinario y urgente. Vamos a ver, si la ley nos reconoce a los miembros de la oposición ese pleno extraordinario, ¿por qué lo convoca usted extraordinario y urgente? A mí me viene a la cabeza... ¿Y el urgente qué era lo que llevaba por urgencia? Ella simplemente decía que, bueno, que como nosotros en el cuerpo del escrito solicitábamos que de forma urgente se diese explicación, pero nosotros en el solicitando poníamos que se solicita
pleno extraordinario al amparo del artículo 93.2. ¿Todas las convocatorias de pleno que ha pedido el Partido Popular ha tenido esa urgencia? No. He ahí también nosotros hemos solicitado, pues en este caso, la comparecencia de la alcaldesa en otras ocasiones, concretamente para explicar aquellos traslados que hizo sin ningún tipo de justificación, y yo creo que eso fue una de las consecuencias por el cual, en este caso, don Domingo Rodríguez, concejal en aquel entonces de Recursos Humanos, dejó a la alcaldesa, y en este caso pues a Ciuca, y este es el motivo, ¿no? El motivo por el cual pues está pasando este tipo de cosas. ¿En el grupo de gobierno hay concejales de primera y concejales de segunda? Pues todo apunta a que sí. Todo apunta a que sí, y nosotros desde el Partido Popular es cosa que ya llevamos diciendo, y simplemente no hay que ir muy lejos. Vamos a lo que es el tema de los sueldos. El tema de los sueldos, pues en este caso hay determinados concejales que tienen dedicación exclusiva y dedicación parcial. Pues en este caso los que tienen dedicación parcial, los que son tres concejales, en este caso el portavoz de Ciuca, don Mensei Navarro, don Luis Miguel Becerra, el concejal de Deporte, y de José Martín, pues tienen dedicación parcial. Lo lógico sería que cobrase el porcentaje, el 75% del sueldo del resto de compañeros, de concejales, que son 43.000 euros brutos. Pues no, ellos cobran el 75% de los 55.000 euros que tiene que por ley, en este caso se ha puesto la alcaldesa, que es el sueldo máximo permitido por ley, y es el que se ha puesto. Por lo tanto, hay concejales de primera y de segunda. No solo ¿el sueldo máximo es el que tiene aplicado el Ayuntamiento de Mogán, el grupo de gobierno? Efectivamente. Pero ellos criticaban al anterior grupo de gobierno, que era el Partido Popular, de los sueldos que cobraba, y ponía, por ejemplo, otros municipios, no se vea muy lejos, Santa Lucía, por ejemplo. Efectivamente. Por lo cual ha bajado ese tope, no, se ha utilizado el máximo que se permite la ley. Efectivamente, en este caso, pues lo que han hecho es ponerse el máximo que permite la ley. Te estoy hablando que en este caso la alcaldesa cobra 55.000 euros y los concejales 43.000 euros, que es el máximo que permite la ley. Pero no solamente llama la atención que en este caso Ciuca, que hace muchas cosas cuando estaba en la oposición, que ahora, o decía, que ahora no hace, no solamente con el tema de los sueldos, sino también en este caso doña Pino González, donde decía que si ella entraba a gobernar, pues se iba a bajar el sueldo un 20%. Pues fíjese usted que no, simplemente se ha puesto también como concejala el sueldo máximo permitido, que son los 43.000 euros. Por lo tanto, decían una cosa cuando estaban en la oposición y hacen otra cuando están en el gobierno. Pero doña Pino González, yo creo que ya sus palabras poca credibilidad tienen, ¿no? No solamente en este caso con la supuesta compra de votos, que ya las declaraciones que hizo fue, pues, desde mi punto de vista, no sé, decir que ahora en este caso Onalia Bueno tenía menos imputaciones que antes, ¿no? Doña Pino González decía, entre otras cosas, que no iba a pactar con imputados, y ahí está, gobernando con Onalia Bueno, que es imputada. Entonces no entendemos, ¿no?, desde el Partido Popular, cuando se habla del Partido Socialista, de tanta regeneración democrática. ¿Qué pasa? Que no llega a Mogán. Pero bueno, yo creo que ya los vecinos y vecinas de Mogán saben y conocen cuál es la palabra, en este caso de doña Pino González, que tiene muy poca credibilidad y que lamentablemente al cambiar de sillón, pues parece que ha cambiado también de opinión. En este rango de concejales de primera y concejales de segunda, a la hora de participar a defender una moción o a responder alguna pregunta, todos los concejales del grupo de gobierno tienen la libertad y por lo menos el derecho de responder o presentar esa moción, o eso está marcado para concejales de primera y los de segunda no. Efectivamente, como bien acaba de comentar, eso está, digamos, estipulado para concejales de primera y concejales de segunda. Simplemente te pongo un ejemplo: en el último pleno ordinario, pues se llevó, entre otros asuntos, la ordenanza de ocupación de dominio público, la aprobación definitiva, donde el Partido Popular pues presentamos una serie de alegaciones, alegaciones que muchas de ellas fueron admitidas por el técnico municipal, y ahí sí pudo participar sin ningún tipo de problema pues el concejal correspondiente. Pero sin embargo, en otro punto, que era la aprobación definitiva también, en este caso el reglamento municipal del cementerio, pues que también nosotros presentamos alegaciones,
pues no se dejó intervenir a ese concejal, incluso se le dijo, deje intervenir a su concejal y no lo dejó. Por lo tanto, es claro y evidente pues esa diferencia, ¿no?, entre concejales de primera y concejales de segunda. ¿Y por qué no lo dejó? Pues habría, exactamente, esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué no le dejó? No, pues lamentablemente no sé responder de esta pregunta, habría que preguntarle a ella, pero quizás no sé si puede ser que se avergüence de determinados concejales que tiene a su izquierda. Y también llama la atención en el último pleno, Paco, pues la actitud, ¿no?, la actitud del portavoz de Ciuca, que en este caso la alcaldesa pues le dio la palabra como portavoz a la hora de intervenir, al igual que nos lo daba al resto de portavoces que estábamos allí en ese salón plenario, y el concejal de Ciuca pues no intervino. ¿Por qué? ¿Estaba enroñado? Yo creo que sí, yo creo que tenía una perreta, una pataleta, y por eso pues no intervino. Pero yo creo que ellos, qué frío, ¿no? Efectivamente, yo creo que no son... La presidenta del pleno, de la alcaldesa, le diga a alguien de su partido, oye, ¿interviene? No. Efectivamente. Sí, se enroñó como los... Efectivamente, como los niños pequeños, pero yo creo que estamos hablando de cosas... ¿Hay fricciones dentro del partido? Sí, sí, aunque ellos lo quieran ocultar, por supuesto que sí, y eso siempre se sabe y se nota. Y esas fricciones, y ese día algo había, en este caso, entre el portavoz de Ciuca y en este caso la alcaldesa, porque le dio en varias ocasiones la palabra y no quiso intervenir, incluso se veía su mala cara, su mal ¿Es que fue en varias veces? Sí. Fueron en todos los puntos prácticamente, y después al final pues ella se vio obligada pues a hablar, que yo sinceramente era una preocupación que tenía. Sobre todo te hablo por el anterior mandato. El anterior mandato, en este caso el anterior alcalde pues le daba, porque se hablaba de cosas determinadas cuando ella fue concejala del Partido Popular, y se le daba la palabra y ella no intervenía, y sinceramente yo estaba preocupada. Yo pensaba que doña Onelia Bueno tenía algún problema en su voz, sus cuerdas vocales, y no podía hablar o en la lengua, y por eso no intervenía. Pero bueno, ahora ya veo que al llegar al poder parece ser que ha perdido ese miedo que tenía antes a hablar y a dar la cara, y en este caso pues sí llama la atención en ese último pleno pues la actitud infantil, actitud infantil, porque yo creo que estamos hablando de... se llevan asuntos importantes, ¿no?, para el municipio. Entonces pues hay que debatir, que hay que hablar, podemos llegar a un consenso o no, porque a mí sí me gustaría mencionar que muchas de las alegaciones que nosotros hemos presentado a estas dos ordenanzas que te acabo de comentar han sido admitidas. ¿Pero por qué? Porque ya nosotros lo decíamos en nuestro discurso de toma de posesión, nosotros vamos a hacer una oposición constructiva. Todo aquello que sea bueno por el municipio, por supuesto que lo vamos a apoyar, y de hecho se ha demostrado así. No como Ciuca cuando estaba en la oposición, que lo único que hacía era perreta, pataleta y poner chinitas en el camino para que en este caso pues no saliese determinada cosa. Te hablo concretamente también, por ejemplo, siempre me viene a la memoria, porque yo creo que fue una de las cosas más graves, ¿no?, aparte de la expropiación famosa de la familia Sánchez Valerón, donde ahí Onelia Bueno abanderó en defensa de esa familia, en contra de los intereses municipales, donde posteriores informes decían que ese suelo era rústico cuando se había hecho una valoración como urbana, ¿no? Y en ese caso pues la alcaldesa pues fue en defensa de esas personas, en vez de ir en la defensa del interés general y del interés municipal, que era su obligación como concejala de la oposición. Pero así te pongo también el ejemplo de la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura de Mogán, pues estuvo el proyecto y se fueron a la delegación de Las Palmas. Por lo visto, ¿será que el ayuntamiento le queda lejos? Pues yo creo que ella vive, no sé si en Beneguera, no la coge de paso Mogán, por lo visto, para venir hacia acá, pues fue a Las Palmas a presentar esas alegaciones para que llegasen más tarde y todo eso retrasar lo que es el proyecto. Yo no entiendo que una persona con vocación política pueda hacer ese tipo de cosas cuando estamos hablando de la Casa de la Cultura de Mogán, que llevaba tantos años paralizada. Conseguimos una subvención de 1.600.000 euros del Cabildo, subvención que en este caso Ciuca, con el apoyo del Partido Socialista, han perdido. Estamos hablando de una subvención que consiguió el Partido Popular de 1.600.000 euros.
que hasta el momento habíamos recibido 400.000 euros para ejecutarla. Y en este caso, pues el otro día, hace cuestión de un par de meses, el concejal de Hacienda, en este caso también del Partido Socialista, firmó un decreto que, lamentable, ¿no?, firmar un decreto para la devolución al Cabildo de Gran Canaria de esos 400.000 euros que venía y que ha perdido Mogán, gracias a la nefasta gestión, en este caso, de Ciuca y del Partido Socialista, y que también nos quiere echar la culpa a nosotros, porque nosotros somos... ¿La culpa por qué? Porque ella dice que bueno, que el retraso en la obra se debe a la culpa del Partido Popular por el proyecto. Pero mire usted, si lo que te acabo de comentar, si usted misma fue a la delegación de Las Palmas a presentar unas alegaciones para que llegase tarde al municipio de Mogán, a mano de los técnicos, que era quien tenía que supervisarlo y retrasar ese proyecto. Por lo tanto, si alguien tiene la culpa de perder, en este caso que también salió, que Mogán perdía una subvención de 1.600.000 euros. Sí, ¿verdad? Mogán pierde una subvención de 1.600.000 euros, pero es que Mogán, el Cabildo le había ingresado 400.000 euros y en este caso el Ayuntamiento tenía que devolver esos 400.000 euros y es lo que lamentablemente ha perdido, en este caso, pues doña Eulalia Bueno García. ¿Qué valoración hace usted de ya a la vuelta de la esquina? El próximo mes de junio se cumple el primer año de gobierno. Pues una valoración pues bastante negativa. Estamos hablando de que llevan un año y lo que han hecho es poco o nada. Simplemente lo que han hecho es, si remontamos un poco el tema de los traslados que hicieron a principio, sin ningún tipo de justificación, todos obedeciendo a represalias, muchos de ellos a represalias políticas, y lo digo así claramente porque así ha sido. De hecho, hay algunos de ellos que han sido denunciados y que están en los juzgados y que ya saldrán. Y luego lo que te acabo de comentar, paralización de obras, paralización de todas las obras que olían al Partido Popular, modificados de obras que ya tenía iniciadas el Partido Popular. Es lo que ha hecho en este caso, pues, en Onalia, doña Eulalia Bueno y doña Pino González. Llama la atención, aparte de la subvención que te acabo de comentar, que estamos hablando de que venía para Mogán 1.600.000 y por tu ineficacia tienes que devolverlo. Estamos hablando de obras como por ejemplo la Gran Canaria 500. La Gran Canaria 500 en Arguineguín estaba ya adjudicada. Pues en este caso la alcaldesa pues lo que ha hecho es hacer un modificado de ese proyecto, que ese modificado pues supone 100.000 euros más a todos los moganeros y moganeras, y aparte pues 3 meses o 4 meses más de retraso en la obra, lo que ello conlleva, porque estamos hablando de la arteria principal de Arguineguín. Y es lo que digo, que dé la cara, ¿no? Que dé la cara, que ella diga, mire, a mí no me gustaba ese proyecto, pero no, es que todo es culpa del Partido Popular, porque ese proyecto estaba mal, pero es que ese proyecto, al igual que el de la calle Saulo Torón, que también lo modificó o lo adjudicó estando incluso ese proyecto ella gobernando y doña Pino González, pues diga usted que lo quiere cambiar. En la Gran Canaria 500 lo que ha hecho fue simplemente cambiar la piedra porque quería ponerla de cantería de Aruca y aumentar el grosor del piso. Sea valiente, dé la cara a los vecinos y vecinas de Mogán y diga usted que ese proyecto no le gustaba y que lo quiere modificar, pero no se esconda siempre detrás del Partido Popular y echa la culpa, pues en este caso, a la gestión que ha hecho el Partido Popular. Yo creo que en este caso, pues muchos alcaldes y alcaldesas de diversos municipios de la isla, y le gustaría haberse encontrado un municipio, unas arcas municipales de un ayuntamiento como estaba el de Mogán, un ayuntamiento pues saneado. Entonces, en este año han tenido posibilidades de hacer muchas cosas más de lo que han hecho. Cuando una persona entra a gobernar, de mi punto de vista, basado en el odio y en el rencor, pues al final se traduce en este tipo de cosas, ¿no? Como paralización de obras, porque no me gusta, porque huele al Partido Popular, etcétera, etcétera. En este caso, yo creo que fue sangrante, ¿no? Que incluso antes de la aprobación del propio presupuesto municipal, una herramienta básica para trabajar, evitar, efectivamente, el día a día,
pues llevó la subida de sueldo de sus simpatizantes, ¿no? Estoy hablando que lo llevó el pleno del 28 de diciembre y el presupuesto definitivo se aprobó casi a principios de abril. Eso es lamentable y ahí se ve realmente cuál es la prioridad de este grupo de gobierno. También te puedo hablar de una cosa curiosa, que cuando estaban en la oposición criticaban mucho la adjudicación que se hizo a la empresa que se llevó el contrato del servicio de limpieza. En este caso, pues decían que bueno, que si nosotros estábamos haciendo, bueno, de lo peor. Cuando vuelvo a repetir, se adjudicó ese servicio de limpieza a esa empresa con informes favorables de los técnicos municipales. No significa que nos reuniésemos el alcalde y los concejales y vamos a darle el concurso pues a esta empresa. Estaba todo valorado con informes técnicos y informes municipales. Pues curioso, esa empresa que ellos decían, una de tantas promesas que decía Osnalia Bueno García cuando estaba en la oposición, a poco de en actos de precampaña y de campaña, que todos los empleados, y es de lo que te voy a decir, de las empresas, de este caso llámese recogida de basura, limpieza, iban a ser municipales. Eso significa, pues, eso es una mentira, pero yo creo que de las más grandes que ha dicho lamentablemente Ciuca en toda esta trayectoria, y que ha quedado en evidencia en ese pleno que se llevó ese modificado de la empresa de limpieza, aquella empresa que ellos decían que se iban a quitar desde el minuto 1. Pues ahora resulta que llevan un modificado de casi 200.000 euros para esa empresa. Curiosamente, ¿por qué? Por varios conceptos. Estamos hablando concretamente por la empresa asume por orden y mando de la alcaldesa determinados trabajadores que pertenecían en este caso a Garza, una empresa conocida en el municipio de Mogán, de un conocido aguateniente del municipio en este caso. El juzgado de lo social le dijo al ayuntamiento, pues bueno, usted puede readmitir o indemnizar. En este caso, pues la alcaldesa lo que ha hecho pues fue ordenar a la empresa cuando ya el técnico había dicho que había suficiente personal, y por eso en su día el Partido Popular no cogimos a esos trabajadores, porque el técnico tenía un informe sobre la mesa y si nosotros hubiésemos cogido ese personal estaríamos prevaricando, estaríamos cometiendo un delito. Pues ahora resulta que ella pues ha asumido eso, entre otras cosas, esos trabajadores, y también lo curioso, incrementan la partida para fiestas en ese propio contrato, porque dice que al haber más fiestas pues tienen que limpiar más. Pues curioso aquellos que yo recuerdo que si una de las perretas de Ciuca cuando estaba en la oposición eran las fiestas del Partido Popular, pues no solo incrementan en este modificado de esa empresa que decían que ellos se iban a quitar del minuto 1, que continúan con esa empresa, sino que en el presupuesto municipal incrementan la partida de fiesta a lo que hacía el Partido Popular, para que vean las incoherencias tan grandes, ¿no?, que se está haciendo. Pero lamentablemente ahora tienen más presupuesto, pero hacen peores fiestas, y de hecho se está viendo, ¿no?, en los actos que se está celebrando en el municipio, que prácticamente los vecinos y vecinas de Mogán pues no están asistiendo. Es ahí las locuras, ¿no?, las locuras en este caso de las cosas que decía Ciuca cuando estaba en la oposición y las cosas que hace cuando está en el gobierno. Pues tendremos que seguir analizando, porque el tiempo se nos ha ido volando y se nos quedan muchas cosas que hablar y sobre todo que analizar. Obras como por ejemplo en la guardería, o en este caso esa inversión de 400 millones de euros en plan de empleo y demás. Son temas muy importantes y temas que hay que seguir analizando, y sobre todo esa situación de que Mogán ha salido a la luz, no por brillante ni por grandes proyectos, sino por algo escalofriante. Tendremos que seguir, lo vuelvo y lo repito, doña María Carmen Navarro, hablando del municipio de Mogán, por supuesto, en la presencia de la presidenta y concejala del Partido Popular. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues nos vamos y les dejamos a ustedes con la programación de Canal 4. Es triste, ¿no? Es triste, lamentable, pero es la actualidad de lo que pasa en la política, lo que se dice cuando se está en la oposición, lo que se hace cuando se está en el gobierno. Son contradicciones que tienen que dar, por lo menos, explicaciones a aquellos que lo dicen y los que lo hacen. Al final, parece ser que lo malo
eran tan malos ni los buenos son tan buenos. Por lo menos los malos no salían a nivel nacional por presunta compra de votos. Con esto nos quedamos y nos vamos. Y les dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV.